me dolió. Tampoco la mirada de desprecio que Amanda me lanzó desde lejos cuando me vio llegar. Fue ver mi fotografía impresa en papel brillante, pegada en un tablero junto a la entrada del salón, con mi rostro marcado con una X roja y una nota que decía claramente: Teresa Salinas, no permitir el acceso. Había manejado 3 horas desde mi casa hasta este lugar. 3 horas pensando en lo hermosa que se vería mi hija en su vestido de novia. 3 horas imaginando el momento en que me vería llegar y, quizás, me sonriera como cuando era niña. Había elegido mi vestido favorito, el que siempre me había traído suerte en ocasiones especiales, y me había peinado en el salón de belleza por primera vez en meses. El guardia de seguridad, un hombre joven que no podía tener más de 30 años, me miró con una mezcla de pena y profesionalismo cuando me acerqué a la entrada. Sus ojos fueron de mi rostro a la fotografía, de la fotografía a mi rostro, como si estuviera confirmando una identificación en el aeropuerto. «Disculpe, señora», me dijo con voz suave, «pero tengo órdenes estrictas de no permitirle la entrada». Por un momento, pensé que era una broma cruel. Que Amanda saldría de entre los invitados riéndose y me diría que todo había sido una travesura, como las que hacía cuando tenía 15 años y quería llamar mi atención. Pero el silencio se extendió, y el murmullo de los invitados que ya habían notado la escena comenzó a llenar el aire. «¿Estás seguro?», le pregunté al guardia, aunque ya conocía la respuesta. «Soy la madre de la novia». El hombre asintió con tristeza genuina. «Lo siento mucho, señora Salinas. Las órdenes son muy específicas». Fue entonces cuando vi a Amanda a través del cristal de la entrada. Estaba radiante en su vestido blanco, rodeada de amigas que reían y la felicitaban. Su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante, adornado con perlas que yo le había regalado para su cumpleaños 18. Las mismas perlas que había comprado con el dinero que ahorré durante 6 meses trabajando turnos extras en la oficina. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Esperé ver sorpresa en sus ojos, esperé que corriera hacia la puerta para aclarar lo que obviamente era un malentendido terrible. En lugar de eso, Amanda me sostuvo la mirada por un instante, y luego, deliberadamente, me dio la espalda y siguió conversando como si nada hubiera pasado. El mundo se detuvo a mi alrededor. Los sonidos se volvieron distantes, como si estuviera bajo el agua. Pude escuchar la música de la ceremonia comenzando en el interior, pude ver a los invitados tomando sus asientos, pude percibir el aroma de las rosas blancas que decoraban la entrada. Todo seguía su curso normal, excepto que yo, la mujer que había dado a luz a la novia, estaba siendo tratada como una criminal. «¿Puedo al menos saber por qué?», le pregunté al guardia, tratando de mantener la compostura. El hombre pareció incómodo. Sacó un papel doblado de su bolsillo y lo leyó en voz baja. «La señorita Amanda Salinas ha solicitado que se niegue el acceso a Teresa Salinas debido a comportamientos disruptivos y amenazas previas». Las piernas casi me fallan. Comportamientos disruptivos. Amenazas. Yo, que nunca había levantado la voz a mi hija, que había trabajado doble turno durante años para pagarle la universidad, que había vendido mi auto para ayudarla con el enganche de su apartamento. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos, señalándome discretamente. Reconocí a varias personas: la tía Celia, que desvió la mirada cuando traté de hacer contacto visual, algunos compañeros de trabajo de Amanda que me habían conocido en reuniones familiares, vecinos que habían visto crecer a mi hija en nuestro pequeño barrio. Todos sabían quién era yo. Todos sabían que esta situación era absurda. Pero nadie dijo nada. Nadie se acercó a preguntar qué estaba pasando. Nadie defendió a la mujer que había sido parte de sus vidas durante tantos años. Me quedé parada allí por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El guardia me observaba con una mezcla de compasión y firmeza profesional. La música del interior se hizo más fuerte, indicando que la ceremonia estaba comenzando oficialmente. Podía escuchar al ministro pidiendo a los invitados que se pusieran de pie. Un grupo de mujeres elegantemente vestidas pasó junto a mí para entrar al salón. Una de ellas me reconoció y murmuró algo a sus acompañantes. Todas voltearon a mirarme con curiosidad mal disimulada antes de desaparecer detrás de las puertas de cristal. Finalmente, tomé una decisión. No iba a suplicar. No iba a armar una escena. No iba a darle a mi hija la satisfacción de verme quebrarme en público. A los 69 años, había aprendido que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú se lo permitas. Me enderecé, ajusté mi bolso en el hombro,
y le sonreí al guardia con toda la elegancia que pude reunir. Muchas gracias por su amabilidad, le dije. Que tengan una hermosa ceremonia. Di media vuelta y caminé hacia mi auto con la cabeza en alto, aunque sentía que cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano. No corrí, no lloré, no miré hacia atrás. Simplemente me fui, como una dama debe hacerlo cuando la han tratado sin el respeto que merece. Pero mientras manejaba de regreso a casa por esa carretera solitaria, una sola pregunta resonaba en mi mente: ¿cómo había llegado mi relación con Amanda a este punto de crueldad? Durante todo el camino de regreso a casa, traté de recordar cuándo había comenzado todo esto. No había sido de la noche a la mañana. Las heridas más profundas nunca son repentinas. Se van formando gota a gota, como el agua que perfora la piedra con paciencia implacable. Yo no esperaba ser la madre del año. No esperaba discursos emotivos o lugares de honor en la mesa principal. Solo quería lo que cualquier madre merece: respeto básico, reconocimiento de que había existido en la vida de mi hija, de que había importado de alguna manera. Cuando Amanda me llamó hace 3 meses para contarme sobre su compromiso con Juan, pensé que tal vez las cosas estaban mejorando entre nosotras. Su voz sonaba diferente, más suave, casi como la niña que solía contarme sus secretos antes de dormir. «Mamá, me voy a casar», me había dicho. Juan finalmente me pidió matrimonio. Me quedé en silencio por unos segundos, no porque no estuviera feliz, sino porque hacía tanto tiempo que no me llamaba mamá con ese tono cariñoso. Los últimos años había sido Teresa a secas, como si fuéramos extrañas que se habían conocido en un café. «Qué maravilloso, mi amor», le respondí. «Ya tienen fecha. Estamos pensando en octubre. Algo pequeño, íntimo, solo familia cercana y amigos importantes». Familia cercana. Esa frase me dio esperanza. Después de tantos meses de distancia, de llamadas que no eran devueltas, de invitaciones a almorzar que siempre tenían excusas, pensé que finalmente había llegado el momento de la reconciliación. «¿En qué puedo ayudarte?», le pregunté. «Sabes que tengo algunos ahorros guardados para ocasiones especiales». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «No te preocupes por eso, mamá. Juan y yo lo tenemos cubierto». Debería haberme preocupado por ese comentario, pero estaba tan feliz de estar incluida que no presté atención a las señales. Amanda había conseguido un trabajo bien pagado en una empresa de marketing, y Juan trabajaba en finanzas. Parecía lógico que pudieran costear su propia boda. Lo que no sabía entonces era que mis propios ahorros, mi propio trabajo de toda una vida, ya estaban financiando gran parte de la vida de Amanda sin que yo lo supiera completamente. Durante las siguientes semanas, me mantuve esperando noticias sobre los preparativos. Esperaba que me pidiera opinión sobre el vestido, sobre las flores, sobre el menú. Esperaba esas conversaciones largas por teléfono que tienen las madres e hijas cuando planean una boda. Pero Amanda parecía tener todo bajo control sin necesidad de mi input. «Ya elegimos el lugar», me informó en una llamada rápida. «Es un salón precioso en las afueras de la ciudad». «¿Puedo verlo?», le pregunté. «No es necesario, mamá. Está todo decidido». «¿Y el vestido? ¿Ya lo encontraste?» «Sí, es perfecto. Te va a encantar cuando lo veas». Cada conversación era así, información básica, sin invitación a participar, sin solicitud de consejo o compañía. Yo era informada, no consultada. Era una invitada, no la madre de la novia. 2 semanas antes de la boda, finalmente recibí la invitación formal por correo. Una tarjeta elegante, color crema, con letras doradas. Amanda Salinas y Juan Márquez tienen el honor de invitarla a celebrar su unión matrimonial. Mi nombre estaba escrito a mano en caligrafía perfecta: Señora Teresa Salinas. No, mamá. No con amor. Solo mi nombre completo, como si fuera la vecina de al lado o una antigua compañera de trabajo. La invitación incluía todos los detalles: hora, lugar, código de vestimenta. Pero no incluía ninguna nota personal, ninguna explicación sobre mi papel en la ceremonia, ninguna mención de que era la madre de la novia. Llamé a Amanda esa misma tarde. «Recibí la invitación», le dije. «Se ve muy elegante». «Gracias. El diseñador hizo un trabajo excelente». «¿Necesitas que llegue temprano para ayudar con algo?» «No, está todo organizado. Solo necesitas llegar a la hora indicada».
¿Y después de la ceremonia? Habrá fotos familiares. Otra pausa. Ya veremos cómo se desarrolla el día. Debería haber presionado más. Debería haber exigido claridad sobre mi lugar en ese día tan importante. Pero tenía tanto miedo de crear conflicto, tanto miedo de que Amanda decidiera no invitarme en absoluto, que acepté las migajas de información que me daba. El día antes de la boda, me levanté temprano y fui al salón de belleza. Quería verme perfecta para mi hija. Me hice manicura, pedicura, me arreglé el cabello. Gasté casi $200 en tratamientos que normalmente consideraría un lujo innecesario. Esa noche, mientras planchaba mi vestido y lustraba mis zapatos, me permití imaginar cómo sería el día siguiente. Tal vez Amanda se emocionaría al verme llegar. Tal vez me pediría que la ayudara con el velo. Tal vez, durante la recepción, bailaríamos juntas como lo habíamos hecho en su fiesta de 15 años. Me dormí con esas imágenes dulces en la mente, sin sospechar que al día siguiente me convertiría en la primera madre en la historia que sería rechazada en la puerta de la boda de su propia hija. Ahora, manejando de regreso a casa con el sabor amargo de la humillación en la boca, me daba cuenta de que todas esas señales habían estado ahí. La distancia, la falta de inclusión, el tratamiento formal. Amanda no había querido que fuera parte de su boda, simplemente no había tenido el valor de decírmelo directamente. Cuando llegué a casa, me senté en mi silla favorita junto a la ventana y dejé que los recuerdos me inundaran como una cascada imparable. Si Amanda creía que podía borrarme de su historia, necesitaba recordar exactamente quién había escrito los primeros capítulos de su vida. Amanda tenía apenas 3 años cuando su padre nos abandonó. Una mañana despertamos y él simplemente no estaba. No hubo explicaciones, no hubo cartas de despedida, no hubo promesas de mantenerse en contacto. Solo una nota sobre la mesa de la cocina que decía: «No puedo con esta responsabilidad. Lo siento». Esa misma tarde, mientras Amanda preguntaba dónde estaba papá, yo estaba en el banco tratando de entender cómo íbamos a sobrevivir con mi salario de secretaria. $400 a la semana era todo lo que ganaba entonces, y el alquiler del apartamento costaba $350 al mes. Durante los primeros meses, comimos mucho arroz con frijoles. Mucho pan tostado con mantequilla para la cena. Muchas noches en que yo le decía a Amanda que mami no tenía hambre, cuando la verdad era que solo había comida suficiente para una de las dos. Pero nunca le dije que no a nada que fuera realmente importante para ella. Cuando Amanda tenía 5 años y todas sus compañeras de kindergarten tenían bicicletas nuevas, yo trabajé turnos extra durante 3 meses para comprarle una. Era rosada con cintas blancas en el manillar, y costó $120 que no tenía. Recuerdo el día que se la di, sus ojos se iluminaron como luces de Navidad, y me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me susurró al oído. Cuando tenía 8 años y quería tomar clases de piano, vendí mi anillo de matrimonio para pagarle las lecciones. $50 al mes durante 2 años, hasta que ella decidió que prefería el fútbol. Nunca le reproché ese cambio de opinión, aunque cada vez que pasaba por la casa de empeño y veía mi anillo en la vitrina, sentía una punzada en el corazón. Los años de la secundaria fueron los más difíciles financieramente. Amanda había crecido y tenía gustos más caros. Quería ropa de marca, quería ir a fiestas, quería un teléfono celular como el de sus amigas. Yo había conseguido un segundo trabajo los fines de semana limpiando oficinas para poder darle esos pequeños lujos que la hacían sentir incluida. Trabajaba de lunes a viernes en la oficina de contabilidad, y los sábados y domingos limpiaba 3 edificios de oficinas en el centro de la ciudad. Llegaba a casa los domingos por la noche con las manos agrietadas y la espalda dolorida, pero valía la pena cuando veía a Amanda feliz con sus amigas, sin sentirse diferente o menos que las demás. Cuando llegó el momento de la universidad, las cosas se pusieron realmente complicadas. Amanda había sido aceptada en una universidad privada que costaba $15,000 al año. Yo ganaba apenas $20,000 anuales entre mis 2 trabajos. «No te preocupes, mami», me dijo cuando vio mi cara de pánico al recibir la carta de aceptación. «Podemos pedir un préstamo estudiantil». Pero yo no quería que mi hija comenzara su vida adulta endeudada. Ya había visto lo que las deudas podían hacerle a una familia. Así que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pedí una segunda hipoteca sobre la casa. La casa que había heredado de mis padres, la única seguridad real que tenía en el mundo.
El banco me prestó $60,000, suficiente para cubrir los 4 años de universidad de Amanda. Durante esos 4 años, trabajé como nunca antes había trabajado. Agregué un tercer trabajo los fines de semana, cuidando a una anciana. Señora García me pagaba $100 por quedarse con ella los sábados por la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del domingo. Muchas veces me quedaba dormida en la silla junto a su cama, agotada después de trabajar toda la semana. Pero esos $100 extra me ayudaban a pagar los intereses de la hipoteca y a enviarle a Amanda dinero para gastos personales. Le mandaba $200 al mes para que no tuviera que trabajar mientras estudiaba. Quería que se concentrara en sus estudios, que tuviera la experiencia universitaria completa que yo nunca había podido tener. Amanda me llamaba cada domingo para contarme sobre sus clases, sobre sus amigos, sobre las fiestas y los eventos del campus. Su voz sonaba tan feliz, tan libre de preocupaciones, que todo mi sacrificio me parecía pequeño en comparación. Gracias por hacer esto posible, mami, me decía al final de cada llamada. Sé que no es fácil para ti. Después de graduarse, Amanda consiguió trabajo rápidamente. Su título en marketing y sus buenas calificaciones le abrieron puertas que a mí nunca se me habían abierto. Su primer salario era de $3,000 al mes, más del doble de lo que yo ganaba después de 30 años trabajando. Pensé que finalmente podríamos relajarnos un poco, que tal vez ella podría ayudarme con algunos gastos, o al menos que yo podría reducir mis horas de trabajo extra. Pero Amanda tenía otras prioridades. Se mudó a un apartamento en la zona más cara de la ciudad. Comenzó a comprar ropa de diseñador, a comer en restaurantes caros, a viajar los fines de semana. Tengo que vivir mi vida, me decía cuando yo sugería que tal vez podríamos cenar juntas más seguido en casa para ahorrar dinero. Trabajé muy duro en la universidad para conseguir este trabajo. Trabajó muy duro. Como si los 4 años de universidad hubieran sido solo su esfuerzo. Como si las noches que yo había pasado en vela preocupándome por el dinero no hubieran existido. Pero yo no dije nada. Nunca dije nada. Porque una madre no cobra facturas a sus hijos. Una madre da sin esperar recibir, ama sin condiciones, sacrifica sin llevar cuentas. O al menos eso creía yo, hasta el día en que me convertí en una fotografía marcada con una X roja en la entrada de la boda de mi propia hija. Esa noche, después de llegar a casa humillada y con el corazón roto, me serví una taza de té y me senté en la cocina donde había tomado tantas decisiones importantes a lo largo de los años. Pero esta vez, en lugar de sentirme derrotada, algo diferente comenzó a despertar dentro de mí. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes y saqué una carpeta manila que no había revisado en meses. Adentro estaban todos los papeles que había preferido olvidar, todos los recordatorios de decisiones que había tomado pensando en el futuro de Amanda. El primer documento era la escritura de la casa. Mi casa, la que había heredado de mis padres y que ahora valía casi $300,000 según la última tasación. La misma casa sobre la cual había pedido una segunda hipoteca para pagar la universidad de Amanda. Pero había algo más que Amanda no sabía. 5 años atrás, cuando ella acababa de graduarse y conseguir su primer trabajo, yo había tomado una decisión que en ese momento me pareció prudente. Con la ayuda de un abogado, había establecido un fondo fiduciario que incluía no solo mi casa, sino también todas mis inversiones y ahorros. El fondo estaba valorado en $500,000. Amanda era la única beneficiaria. Durante todos estos años, los pagos de su apartamento, su auto nuevo, sus vacaciones caras, todo había estado saliendo indirectamente de ese fondo. Ella creía que su salario de marketing le permitía vivir ese estilo de vida lujoso, pero la realidad era que yo había sido su respaldo financiero silencioso. Cada mes, el administrador del fondo transfería $1,500 a una cuenta que yo había abierto a nombre de Amanda. Ella pensaba que era un bono de rendimiento de su empresa, algo que su jefe le había explicado vagamente como incentivos adicionales por buen desempeño. La verdad era que yo había inventado esa historia y le había pedido a Alfredo, el contador que manejaba mis finanzas, que coordinara todo para que pareciera legítimo. Amanda nunca había cuestionado de dónde venía ese dinero extra. Simplemente lo había aceptado como algo que se merecía. Pero no era solo el dinero mensual. Cuando Amanda había querido comprar su auto nuevo el año pasado, un BMW que costaba $40,000, había recibido misteriosamente una aprobación especial para un préstamo con intereses increíblemente bajos.
Lo que ella no sabía era que yo había puesto mi casa como garantía adicional para ese préstamo. Cuando había decidido mudarse a ese apartamento de lujo que costaba $2,000 al mes de alquiler, había recibido una carta de un programa de asistencia para jóvenes profesionales que cubría la mitad de su depósito inicial. Ese programa también había sido creado por mí, a través de Alfredo. Todo el estilo de vida que Amanda había construido, todo el éxito del que se sentía tan orgullosa, estaba construido sobre la base de mi trabajo y mis sacrificios. Y ella no tenía ni la menor idea. Me levanté de la mesa y caminé hasta el teléfono. Marqué el número de Alfredo, aunque ya eran casi las 9 de la noche. «Teresa», respondió después del segundo timbre. «¿Estás bien? Es un poco tarde para llamar». «Alfredo, necesito hacer algunos cambios en el fondo fiduciario», le dije sin preámbulos. Hubo una pausa. «¿Qué tipo de cambios?» «Quiero suspender todos los pagos a Amanda inmediatamente. Todos. El dinero mensual, la garantía del auto, todo». «Teresa, ¿estás segura? Esto va a tener consecuencias inmediatas en sus finanzas. Su auto podría ser embargado, su apartamento». «Estoy completamente segura», lo interrumpí. «Y quiero que mañana temprano le mandes una carta explicando que todos los beneficios que ha estado recibiendo provenían del fondo fiduciario establecido por su madre, y que dicho fondo ha sido suspendido por decisión de la benefactora». «Teresa, ¿qué pasó? Esto es muy repentino». Le conté brevemente sobre la humillación en la boda, sobre la fotografía con la décima roja, sobre la orden de no dejarme entrar. Alfredo guardó silencio mientras yo hablaba. «No puedo creerlo», murmuró cuando terminé. «Después de todo lo que has hecho por ella». «Exactamente. Después de todo lo que he hecho. Y ahora es hora de que aprenda a vivir sin mi ayuda». «¿Estás segura de que quieres hacer esto de manera tan abrupta? Podrías darle una advertencia, explicarle la situación primero». «No», respondí firmemente. Ella tomó su decisión cuando decidió humillarme públicamente. Ahora yo tomo la mía. «Muy bien. Prepararé todos los documentos mañana temprano. Pero Teresa, una vez que hagamos esto, no podrás revertirlo fácilmente. Las consecuencias para Amanda van a ser severas». «Lo entiendo perfectamente». Después de colgar, me quedé parada en la cocina, sintiendo por primera vez en años que tenía control sobre mi propia vida. Durante décadas había sido la mujer que daba, que sacrificaba, que se escondía detrás de su hija para que ella brillara. Pero Amanda había cometido un error grave al tratarme como si fuera invisible, como si no tuviera valor, como si no mereciera ni el respeto básico que se le da a un extraño en la calle. Lo que no sabía era que la mujer invisible había estado sosteniendo toda su vida dorada desde las sombras. Fui a mi habitación y saqué del armario una caja que no había abierto en años. Adentro estaban todas las fotografías de Amanda desde que era bebé hasta su graduación universitaria. Había cientos de imágenes, primeros pasos, cumpleaños, graduaciones, viajes familiares. En cada una de esas fotografías, yo estaba presente, sosteniendo su mano, aplaudiendo sus logros, abrazándola en los momentos difíciles. Era la evidencia visual de todo lo que había sido borrado de su memoria. Tomé una de las fotografías más recientes, una de su graduación universitaria donde aparecíamos juntas sonriendo, y la puse sobre mi mesa de noche. Mañana, cuando Amanda descubriera que su mundo financiero se estaba desmoronando, tal vez recordaría quién había estado ahí desde el principio. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, no me quedé despierta preocupándome por Amanda, por su futuro, por sus necesidades. Por primera vez en años, pensé solo en mí misma. Y descubrí que no era una sensación tan terrible después de todo. A las 8 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era Alfredo. «Teresa, acabo de enviar la carta certificada a Amanda. También cancelé todas las transferencias automáticas. Los efectos van a comenzar inmediatamente». «Perfecto», respondí, sorprendida por lo calmada que sonaba mi propia voz. «Hay algo más», continuó Alfredo. «Ayer, después de que hablamos, decidí investigar un poco más sobre la situación financiera de Amanda. Lo que descubrí me preocupa». «¿Qué encontraste?» «Ella ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades reales. Sin los $1,500 mensuales del fondo, y sin la garantía que respaldaba su préstamo del auto,
va a tener serios problemas para cumplir con sus obligaciones financieras. Me senté en mi silla favorita, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y nerviosismo. ¿Qué tan serios? Su apartamento le cuesta $2,000 al mes, pero su salario real después de impuestos es de apenas $2,400. Ha estado dependiendo completamente del dinero del fondo para mantener su estilo de vida. Sin eso, no podrá ni siquiera pagar el alquiler. Una parte de mí, la parte que había sido madre durante tantos años, sintió una punzada de preocupación. Pero recordé la imagen de mi fotografía marcada con una X roja, y esa preocupación se desvaneció rápidamente. ¿Y el auto? El BMW va a ser embargado probablemente esta semana. Sin tu garantía, el banco no tiene razón para mantener esos intereses tan bajos. Van a exigir el pago completo inmediatamente. Colgué el teléfono y me preparé un café. Por primera vez en años, tenía todo el día libre. No tenía que preocuparme por trabajar horas extra para mantener el fondo de Amanda. No tenía que calcular cuánto dinero necesitaba apartar para sus emergencias. Por primera vez en décadas, mi tiempo y mi dinero eran completamente míos. Alrededor del mediodía, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Señora Salinas? Habla Juan Márquez. Juan, el flamante esposo de Amanda. Su voz sonaba tensa, preocupada. Hola, Juan, respondí con cortesía fría. Felicidades por tu boda. Señora Salinas, necesito hablar con usted sobre lo que pasó ayer. Amanda me contó que hubo un malentendido en la entrada del salón. Un malentendido, repetí lentamente. Es así como Amanda describió lo que pasó. Bueno, ella dice que había dado instrucciones específicas sobre la lista de invitados, pero que el guardia de seguridad interpretó mal las órdenes. Casi me reí. Hasta en esto, Amanda estaba tratando de reescribir la historia para quedar como la víctima de un error ajeno. Juan, mi fotografía estaba pegada en un tablero con una X roja y una nota que específicamente decía que no me permitieran entrar. Eso no fue un malentendido. Fue una decisión deliberada. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Señora Salinas, yo no sabía nada de eso. Amanda me dijo que usted había decidido no venir a último momento. Interesante. Incluso su nuevo esposo había sido engañado sobre lo que realmente había pasado. ¿Y por qué me estás llamando, Juan? Porque esta mañana llegó una carta de un abogado sobre la suspensión de un fondo fiduciario, y Amanda está muy alterada. No entiendo bien de qué se trata, pero ella dice que tiene que ver con usted. Ahí estaba. Amanda había recibido la carta de Alfredo y finalmente estaba comenzando a entender las consecuencias de sus acciones. ¿Dónde está Amanda ahora?, pregunté. Está aquí conmigo, pero no quiere hablar por teléfono. Dice que usted no va a escucharla. Tiene razón en eso. Señora Salinas, por favor. Somos familia ahora. Seguramente podemos resolver esto como adultos civilizados. Juan, ¿sabías que durante los últimos 5 años yo he estado financiando el estilo de vida de Amanda? ¿Sabías que el dinero para su apartamento, su auto, sus vacaciones, todo ha estado saliendo de mis ahorros? Otro silencio largo. No tenía idea. Amanda me dijo que tenía un buen trabajo, que ganaba lo suficiente. Amanda gana $24,000 al año después de impuestos. Su apartamento cuesta $24,000 al año. ¿Cómo creías que podía permitirse vivir así? Ella me dijo que tenía bonos de rendimiento, incentivos especiales. Esos bonos era dinero mío, Juan. Todo era dinero mío. Y después de la humillación de ayer, he decidido que ya no voy a seguir financiando la vida de alguien que me trata como si fuera su enemiga. Pero señora Salinas, si retira ese apoyo, nosotros no vamos a poder mantener nuestro apartamento. El banco ya nos llamó sobre el auto de Amanda. Eso no es mi problema, Juan. Son adultos casados. Es hora de que aprendan a vivir con sus propios recursos. Por favor, tiene que haber alguna manera de arreglar esto. Amanda está dispuesta a disculparse. ¿Disculparse? Lo interrumpí. Juan, tu esposa me puso en una lista de personas prohibidas en su propia boda.
Me humilló delante de toda su comunidad. ¿De verdad crees que una disculpa va a arreglar eso? Pero son madre e hija. La familia es lo más importante. La familia es importante cuando es recíproca, Juan. Cuando hay respeto mutuo. Lo que Amanda hizo ayer no fue un error o un malentendido. Fue una decisión calculada para lastimarme de la manera más cruel posible. Pude escuchar voces de fondo, Amanda diciendo algo que no alcancé a entender. Señora Salinas, Amanda quiere saber si podemos ir a su casa esta tarde para hablar en persona. No. No. No voy a recibir visitas. He tomado mi decisión y es final. Pero... Juan, déjame explicarte algo que tal vez Amanda no te ha contado. Yo trabajé 3 empleos durante años para pagarle la universidad. Hipotequé mi casa para que ella pudiera estudiar sin preocupaciones. Sacrifiqué mi propia comodidad, mi propia seguridad financiera, para que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Y ayer, después de todo eso, ella decidió que yo no merecía ni siquiera estar presente en el día más importante de su vida. Así que ahora yo he decidido que ella no merece seguir beneficiándose de mi trabajo y mis sacrificios. Señora Salinas. La conversación ha terminado, Juan. Espero que encuentren la manera de resolver su situación financiera. Pero van a tener que hacerlo sin mi ayuda. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio de mi casa. Por primera vez en años, ese silencio no me parecía solitario. Me parecía pacífico. 2 días después de mi conversación con Juan, estaba regando las plantas de mi jardín cuando sonó el timbre de la puerta. A través de la ventana pude ver un auto elegante estacionado en la entrada. No reconocí el vehículo, pero algo en mi interior me dijo que no era una visita casual. Abrí la puerta y me encontré frente a frente con un hombre mayor, bien vestido, que me sonrió con amabilidad genuina. «¿Señora Teresa Salinas?», preguntó con voz educada. «Sí, soy yo. Mi nombre es Óscar Hernández. Soy el padre de Juan Márquez, el esposo de su hija Amanda. El padre del novio. Interesante». Amanda había mencionado muy poco sobre la familia de Juan durante los preparativos de la boda. «Mucho gusto, señor Hernández. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Podríamos hablar unos minutos? Me gustaría explicarle algunas cosas que creo que debería saber». Algo en su tono me hizo sentir curiosidad. No parecía estar allí para suplicar o para defender a Amanda. Había algo más en su expresión, algo que no podía identificar completamente. «Pase, por favor. Le ofrezco un café». Se lo agradecería mucho. Mientras preparaba el café en la cocina, Óscar observó mi casa con atención. Se detuvo frente a las fotografías familiares que decoraban la sala, especialmente aquellas donde aparecía Amanda en diferentes etapas de su vida. «Tiene una casa muy hermosa», comentó cuando regresé con las tazas. «Gracias. Ha sido mi hogar durante más de 40 años». Nos sentamos en la sala y Óscar tomó un sorbo de café antes de hablar. «Señora Salinas, vine aquí porque necesitaba conocerla en persona después de lo que pasó en la boda de nuestros hijos». Juan le contó lo que ocurrió. Me contó su versión. «Pero yo estuve presente en la boda, señora Salinas. Yo vi lo que realmente pasó». Mi corazón se aceleró ligeramente. «Usted me vio en la entrada». La vi llegar, la vi hablar con el guardia de seguridad, y la vi irse con una dignidad que francamente me impresionó. Óscar hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. También vi la fotografía con su rostro marcado. Y me quedé profundamente perturbado por lo que presencié. Finalmente, alguien había sido testigo de la verdad. Al principio pensé que tal vez había alguna explicación lógica, continuó Óscar. Algún problema familiar serio que justificara una medida tan extrema. Pero cuando le pregunté a Juan al respecto, su respuesta fue muy vaga. Me dijo que Amanda había mencionado algunos desacuerdos con usted, pero nada específico. ¿Y qué piensa usted de todo esto? Óscar suspiró profundamente. «Señora Salinas, yo soy viudo. Perdí a mi esposa hace 10 años, y desde entonces he valorado más que nunca la importancia de la familia. Lo que vi en esa boda me pareció no solo cruel, sino también extraño». «¿Extraño en qué sentido?».
porque durante todos los meses de preparativos, Amanda apenas la mencionó. Cuando mi familia preguntaba sobre la madre de la novia, Amanda siempre cambiaba el tema o daba respuestas muy superficiales. Comencé a sospechar que había algo que no encajaba. Oscar dejó su taza de café sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Después de la boda, decidí hacer algunas investigaciones por mi cuenta. Verá, señora Salinas, yo trabajo en el sector financiero. He sido consultor de inversiones durante más de 30 años, y tengo contactos en varios bancos y firmas de contabilidad de la ciudad. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de investigaciones? Quería entender la situación financiera real de Amanda y Juan antes de que mi hijo se comprometiera más en esta relación. Lo que descubrí me dejó completamente sorprendido. Oscar sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa entre nosotros. ¿Sabía usted que Amanda ha estado recibiendo transferencias mensuales de $1,500 de un fondo fiduciario administrado por Alfredo Vázquez? Por supuesto que lo sabía. Yo había autorizado esas transferencias. También descubrí que el préstamo para su BMW tiene una garantía muy inusual. La garantía está respaldada por una propiedad valorada en casi $300,000. Oscar me miró con intensidad. Su casa, señora Salinas. ¿Cómo obtuvo esa información? Alfredo Vázquez y yo nos conocemos desde hace años. Trabajamos juntos en varios proyectos de inversión. Cuando mencioné el nombre de Amanda Salinas, él se mostró muy incómodo. Al principio no quiso decirme nada por confidencialidad, pero cuando le expliqué que mi hijo se acababa de casar con ella, decidió ser más transparente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué le dijo exactamente? Me contó toda la verdad, señora Salinas. Me explicó cómo usted ha estado financiando discretamente la vida de Amanda durante años. Cómo hipotecó su casa para pagarle la universidad. Cómo estableció el fondo fiduciario para asegurar su bienestar financiero. Oscar hizo una pausa. Y también me contó que usted canceló todo eso después de lo que pasó en la boda. Me quedé en silencio, procesando la información. Alfredo había revelado detalles que yo pensé que permanecerían confidenciales. Señora Salinas, también hablé con otras personas que conocen a su familia. Vecinos, algunos de sus antiguos compañeros de trabajo, incluso la señora García, a quien usted cuidaba los fines de semana. ¿Habló con la señora García? Ella me contó sobre las noches que usted pasaba cuidándola para ganar dinero extra. Me habló de cómo trabajaba 3 empleos para mantener a Amanda. Me describió a una mujer que sacrificó todo por su hija. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero logré contenerlas. Después de escuchar todas estas historias, continuó Oscar, regresé a casa y tuve una conversación muy seria con Juan. Le pregunté directamente si sabía de dónde venía realmente el dinero que le permitía a Amanda vivir tan cómodamente. ¿Y qué le dijo? Que no tenía idea. Que Amanda siempre le había dicho que tenía un trabajo muy bien pagado y bonos especiales. Juan quedó tan sorprendido como yo cuando le expliqué la realidad. Oscar se recostó en su silla y me miró con una expresión de profundo respeto. Señora Salinas, lo que usted hizo por su hija durante todos estos años es extraordinario. Pero lo que ella le hizo a usted en su boda es imperdonable. Juan sabe todo esto ahora. Sabe la verdad completa. Y está profundamente avergonzado. Dice que si hubiera sabido la realidad, nunca habría permitido que Amanda la tratara de esa manera. ¿Y Amanda? Ella sabe que usted descubrió todo. Todavía no. Juan y yo decidimos que era importante hablar con usted primero. Oscar se inclinó hacia adelante nuevamente. Señora Salinas, vine aquí para ofrecerle mi apoyo y para disculparme en nombre de mi familia por lo que ocurrió. No tiene por qué disculparse, señor Hernández. Usted no tuvo nada que ver con las decisiones de Amanda. Tal vez no directamente, pero mi hijo se casó con ella, y eso nos convierte en familia. Una familia no permite que uno de sus miembros trate a otro con tanta crueldad. Oscar cerró la carpeta y la guardó en su maletín. Hay algo más que debe saber. Esta tarde, Juan va a confrontar a Amanda con toda la información que hemos descubierto. Va a exigirle que le explique por qué le mintió sobre su situación financiera y por qué la trató a usted con tanto desprecio. ¿Y si ella se niega a explicar?
Entonces Juan tendrá que tomar algunas decisiones muy difíciles sobre su matrimonio. Me quedé sentada en silencio, absorbiendo todo lo que Óscar me había contado. Por primera vez desde la boda, no me sentía completamente sola en esta situación. Señor Hernández, le agradezco mucho que haya venido a hablar conmigo. Pero quiero que entienda que mi decisión sobre el fondo fiduciario es definitiva. No voy a cambiar de opinión. Lo entiendo perfectamente, y creo que tomó la decisión correcta. Óscar se puso de pie para irse. Solo quería que supiera que hay personas que reconocen lo que usted valía y que están de su lado. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala durante largo rato. Tener un aliado inesperado como Óscar me daba una sensación de validación que no había experimentado en años. No estaba loca. No había malinterpretado la situación. Lo que Amanda había hecho realmente había sido tan terrible como yo lo había percibido. Y ahora, finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Esa misma tarde, alrededor de las 6, mi teléfono sonó insistentemente. Era Juan otra vez, pero esta vez su voz sonaba completamente diferente. Había una urgencia desesperada que no había estado presente en nuestras conversaciones anteriores. Señora Salinas, por favor no cuelgue. Necesito contarle lo que acaba de pasar. Te escucho, Juan. Acabo de tener la conversación más difícil de mi vida con Amanda. Mi padre me contó todo lo que descubrió sobre el fondo fiduciario, sobre los sacrificios que usted hizo, sobre la verdadera situación financiera de Amanda. Hubo una pausa larga, y pude escuchar que Juan estaba tratando de controlar sus emociones. Le pregunté directamente por qué me había mentido sobre el dinero, por qué nunca me había contado que usted estaba financiando nuestra vida, y por qué la había tratado tan cruelmente en la boda. ¿Y qué te respondió? Al principio trató de negarlo todo. Dijo que mi padre había malinterpretado la información, que el dinero venía de bonos reales de su trabajo. Pero cuando le mostré los documentos que mi padre había conseguido, no pudo seguir mintiendo. Pude escuchar el sonido de Amanda gritando de fondo, aunque no podía distinguir sus palabras exactas. ¿Está ella ahí contigo ahora? Sí, y está furiosa. No conmigo, sino con usted. Dice que usted no tenía derecho a cancelar el fondo sin avisarle primero. Dice que usted la está saboteando deliberadamente. A pesar de todo, esa respuesta no me sorprendió. Amanda siempre había tenido la habilidad de convertirse en la víctima en cualquier situación, sin importar cuán claramente fuera ella quien había causado el problema. Juan, déjame preguntarte algo. Después de saber toda la verdad, ¿crees que lo que ella hizo en la boda estuvo bien? Por supuesto que no. Estoy avergonzado y furioso. Si hubiera sabido lo que estaba planeando, jamás lo habría permitido. ¿Y le has dicho eso a Amanda? Se lo dije claramente. Le dije que su comportamiento fue inexcusable y que necesita disculparse con usted inmediatamente. ¿Y cómo reaccionó a eso? Juan suspiró profundamente. Dice que usted es manipuladora y controladora. Dice que siempre ha tratado de hacer que se sienta culpable por tener éxito en la vida. Dice que el dinero del fondo era dinero que le correspondía por derecho como su hija. Cada palabra que Juan repetía era como un puñal en el corazón. Pero ya no me sorprendía la capacidad de Amanda para distorsionar la realidad hasta el punto de hacerse parecer la víctima. Juan, ¿tú crees esas acusaciones? Señora Salinas, yo la conocí hace apenas 2 años. Pero en todo ese tiempo nunca vi evidencia de que usted fuera manipuladora o controladora. De hecho, siempre me pareció que mantenía una distancia respetuosa de nuestra relación. Eso era cierto. Desde que Amanda había comenzado a salir con Juan, yo había sido muy cuidadosa de no interferir en su relación. Raramente los visitaba sin ser invitada, nunca daba consejos no solicitados sobre su relación, y siempre trataba a Juan con cortesía y respeto. Y sobre el dinero, continuó Juan, después de ver los documentos, es claro que usted no tenía ninguna obligación legal de establecer ese fondo. Lo hizo voluntariamente, por amor a su hija. El hecho de que ella lo viera como algo que le correspondía, por derecho, me parece increíblemente arrogante. Pude escuchar más gritos de fondo, y la voz de Amanda se acercó al teléfono. «Dame el teléfono», la escuché gritar. «Quiero hablar con ella». «No», respondió Juan firmemente. «Ya hiciste suficiente daño. Es mi madre.
Tengo derecho a hablar con ella. Perdiste ese derecho cuando decidiste humillarla públicamente en nuestra boda. Hubo sonidos de forcejeo, y por un momento pensé que Amanda había logrado tomar el teléfono. Pero la voz que siguió hablando era definitivamente la de Juan. Señora Salinas, ¿sigue ahí? Sí, sigo aquí. Necesito contarle algo más. Esta mañana, después de que cancelaran las transferencias del fondo, Amanda recibió llamadas de su banco y de la empresa de leasing de su auto. Sin la garantía de su casa, van a ejecutar el préstamo del BMW inmediatamente. Entiendo. También recibimos una notificación del complejo de apartamentos. Aparentemente, parte del depósito inicial había sido garantizado a través del mismo fondo, y ahora están exigiendo que paguemos la diferencia o que desalojemos el apartamento. La realidad financiera estaba golpeando a Amanda más rápido de lo que yo había anticipado. ¿Cuánto dinero necesitarían para resolver toda la situación?, pregunté, no porque estuviera considerando ayudar, sino por curiosidad. Según los cálculos que hice esta tarde, necesitaríamos aproximadamente $50,000 para pagar el auto completo y cubrir todos los gastos del apartamento por los próximos 6 meses mientras buscamos un lugar más barato. $50,000. Una cantidad que yo tenía disponible en mi fondo, pero que representaba años de trabajo y sacrificio. Juan, ¿cuánto dinero tienen ustedes ahorrado? Ese es el problema, señora Salinas. Amanda nunca sintió la necesidad de ahorrar porque siempre tuvo el dinero del fondo como respaldo. Entre los dos tenemos menos de $3,000 en ahorros. Y tu salario puede cubrir los gastos básicos sin el apoyo del fondo. Mi salario sí puede cubrir un apartamento más modesto y gastos básicos de vida, pero no puede cubrir el estilo de vida al que Amanda se había acostumbrado. Pude escuchar a Amanda gritando nuevamente en el fondo, pero esta vez pude distinguir algunas de sus palabras. Ella me debe esto. Trabajé toda mi vida para esto. No puede quitármelo todo de la noche a la mañana. Juan, le dije con voz calmada, quiero que entiendas algo muy claramente. No le debo nada a Amanda. Todo lo que hice por ella durante estos años lo hice por amor, no por obligación. Cuando ella decidió tratarme como a una enemiga, rompió el vínculo que nos unía. Lo entiendo completamente, señora Salinas. Y quiero que sepa que yo apoyo su decisión al 100%. En serio. Completamente. Lo que Amanda hizo fue imperdonable. Y su reacción cuando la confronté con la verdad me mostró un lado de su personalidad que nunca había visto antes. Un lado que francamente me asusta. ¿Qué quieres decir con eso? Su incapacidad total para aceptar responsabilidad por sus acciones. Su creencia de que merece el dinero de usted sin tener que mostrar ni respeto ni gratitud a cambio. Su manera de convertirse instantáneamente en la víctima cuando es confrontada con las consecuencias de su comportamiento. Juan hizo una pausa larga antes de continuar. Señora Salinas, necesito hacerle una pregunta directa. Si Amanda viniera a su casa ahora mismo, se disculpara sinceramente por lo que hizo y le prometiera cambiar su actitud, ¿consideraría restaurar el fondo? Era una pregunta que había estado esperando, pero que no había querido responder hasta este momento. Juan, honestamente, no lo sé. El daño que Amanda me causó va mucho más allá del dinero. Me humilló públicamente después de una vida entera de sacrificios por ella. Eso no es algo que se arregla con una simple disculpa. Entiendo. Y para ser honesto, después de ver cómo ha reaccionado hoy, no estoy seguro de que sea capaz de dar una disculpa sincera. Parece más interesada en recuperar el dinero que en reparar su relación con usted. En ese momento, escuché el sonido de una puerta cerrándose fuerte en el fondo. Se fue, dijo Juan con alivio evidente en su voz. Tomó su bolso y se fue. Dijo que iba a encontrar una manera de arreglar esto sin mi ayuda. ¿Tienes idea de a dónde fue? No estoy seguro, pero creo que viene hacia su casa. Mi corazón se aceleró. ¿Crees que viene para acá? Es probable. Antes de irse, gritó algo sobre ir a hablar con usted directamente y resolver esto, como adultas. Miré hacia la ventana de mi sala, aunque sabía que Amanda tardaría al menos 30 minutos en llegar desde su apartamento. Juan, si viene aquí, no voy a abrir la puerta. No la culpo por eso, señora Salinas. Después de lo que presencié hoy, creo que esa es la decisión más inteligente. Después de colgar con Juan,
Me senté en mi silla favorita junto a la ventana de la sala, desde donde podía ver claramente la entrada de mi casa. Si Amanda venía, la vería llegar. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una determinación férrea que no había sentido en años. Encendí la lámpara de la sala, aunque todavía no había oscurecido completamente. Quería que fuera evidente que estaba en casa, pero también quería dejar claro que estar en casa no significaba que estuviera dispuesta a recibir visitas no deseadas. 20 minutos después, vi los faros de un auto acercándose por la calle. Se detuvo frente a mi casa con un frenado brusco que hizo rechinar las llantas contra el pavimento. Era el BMW de Amanda, el mismo auto que pronto sería embargado gracias a las consecuencias de sus propias decisiones. Amanda salió del auto y cerró la puerta con fuerza. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión en su lenguaje corporal. Caminó hacia mi puerta con pasos largos y decididos, como si fuera una confrontación de negocios en lugar de a buscar reconciliación con su madre. El timbre sonó una vez. Luego otra. Al tercer timbrazo, comenzó a tocar la puerta con los nudillos, primero suavemente, luego con más insistencia. «Mamá», gritó. «Sé que estás ahí. Tenemos que hablar». Me quedé sentada en mi silla, inmóvil. Podía verla a través de la ventana, pero estaba segura de que desde su posición en la puerta no podía verme a mí. «Mamá, abre la puerta. No puedes hacer esto. Soy tu hija». Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Amanda había comenzado a usar la palma de su mano en lugar de los nudillos. «No puedes quitarme todo el dinero de la noche a la mañana. Ese dinero era para mí. Trabajé toda mi vida para tenerlo». Trabajó toda su vida. Como si los 4 años de universidad donde yo pagué todo, como si todos los años donde yo trabajé 3 empleos para mantenerla, hubieran sido trabajo de ella. «Mamá, te estoy hablando. Abre esta puerta ahora mismo». Su voz había subido de volumen y había adquirido un tono que me recordó a las rabietas que hacía cuando era adolescente y no se salía con la suya. Pero ya no era una adolescente. Era una mujer casada de 27 años que aparentemente nunca había aprendido que las acciones tienen consecuencias. Los golpes pararon por un momento, y pensé que tal vez se había dado por vencida. Pero entonces escuché el sonido de sus tacones caminando alrededor de la casa. Estaba tratando de encontrar otra manera de entrar, o al menos otra ventana desde donde pudiera verme. «Sé que me estás escuchando», gritó desde el patio trasero. «No puedes esconderte de mí para siempre». Regresó a la puerta principal y comenzó a tocar nuevamente, esta vez con un patrón rítmico y constante que claramente estaba diseñado para agotarme hasta que yo cediera. «Mamá, por favor. Solo necesito 5 minutos para explicarte. Hubo un malentendido en la boda». Un malentendido. Incluso ahora, enfrentando la pérdida de su estilo de vida completo, seguía tratando de reescribir la historia para evadir responsabilidad. El guardia de seguridad interpretó mal mis instrucciones. Yo nunca quise que te prohibieran la entrada. Fue un error. Mentira tras mentira. Había visto mi fotografía marcada con una X roja. Había leído la nota específica que prohibía mi entrada. Pero Amanda seguía insistiendo en que todo había sido un malentendido. Los golpes se intensificaron nuevamente, y esta vez pude escuchar que estaba usando ambas manos. «Mamá, no puedes ser tan cruel. Soy tu única hija. Todo lo que tienes debería ser para mí. Todo lo que tengo debería ser para ella. No porque hubiera mostrado amor, respeto o gratitud. No porque hubiera valorado mis sacrificios o hubiera tratado de tener una relación genuina conmigo. Simplemente porque había nacido de mi vientre, como si eso le diera derechos automáticos sobre mi vida y mis recursos». «Está bien», gritó de repente. «Si quieres una disculpa, te la doy. Lo siento. Perdón por lo que pasó en la boda. Ya está. Ahora abre la puerta». Su disculpa sonaba como la de un niño que dice perdón solo para evitar el castigo, sin ningún entendimiento real de lo que había hecho mal o porque había lastimado a la otra persona. Siguió tocando durante otros 10 minutos, alternando entre súplicas, exigencias y amenazas veladas sobre cómo esto afectaría su futuro. En ningún momento escuché reconocimiento genuino del dolor que me había causado. En ningún momento escuché reflexión real sobre por qué había tomado la decisión de humillarme públicamente.
Todo se centraba en el dinero y en cómo la cancelación del fondo estaba arruinando sus planes. Finalmente, los golpes pararon. Escuché sus pasos alejándose de la puerta, pero en lugar de dirigirse hacia su auto, se dirigieron hacia un lado de la casa. Por un momento pensé que iba a intentar forzar una ventana, pero entonces escuché su voz nuevamente, esta vez hablando por teléfono. «Juan, no abre la puerta», la escuché decir. «Está siendo completamente irracional». Pausa. No me escuchó. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicarle que todo fue un malentendido. Otra pausa. ¿Qué quieres decir con que no vas a venir? Soy tu esposa. Deberías estar apoyándome. Su voz se estaba volviendo más aguda y desesperada. Juan, no me cuelgues. Aparentemente, Juan había terminado la llamada. Amanda comenzó a marcar otra vez, pero por el sonido de frustración que hizo, era evidente que él no estaba respondiendo. Entonces escuché que marcaba otro número. «¿Tía Celia? Soy Amanda. Necesito que vengas a la casa de mi mamá ahora mismo». Pausa. Está actuando de manera completamente irracional. Canceló todo mi dinero y ahora no quiere ni hablarme. Pausa más larga. ¿Qué quieres decir con que no te sorprende? Tía, soy tu sobrina. Necesito tu ayuda. La tía Celia, la misma que había desviado la mirada cuando traté de hacer contacto visual en la boda, aparentemente no estaba dispuesta a involucrarse en esta situación. «No puede ser que todos ustedes estén del lado de ella», gritó Amanda al teléfono. «Yo soy la víctima aquí. Ella me está castigando por algo que ni siquiera hice». Colgó el teléfono con frustración y regresó a golpear mi puerta. «Mamá, acabo de hablar con la tía Celia. Me dijo que tengo que disculparme contigo. Pero ya lo hice. Ya te dije que lo sentía». Más golpes, cada vez más desesperados. «Por favor. No sabes lo que esto me está costando. Van a quitarme mi auto. Van a echarme de mi apartamento. No puedo vivir así». Era interesante cómo cada una de sus súplicas se centraba en lo que ella estaba perdiendo, no en lo que me había hecho a mí. Era como si fuera incapaz de entender que el dolor que me había causado era real e importante por sí mismo, no solo como algo que afectaba sus finanzas. «Te prometo que voy a cambiar», gritó. «Te prometo que vamos a tener una mejor relación. Solo dame otra oportunidad». Pero sus promesas sonaban huecas porque no venían acompañadas de ningún reconocimiento específico de lo que había hecho mal. ¿Cómo podía prometer cambiar si ni siquiera podía admitir que había algo que necesitaba ser cambiado? Los golpes continuaron por otros 15 minutos, pero gradualmente se fueron volviendo menos frecuentes y más débiles. Podía escuchar que Amanda estaba comenzando a llorar, pero incluso sus lágrimas sonaban más a frustración que a verdadero arrepentimiento. «Está bien», dijo finalmente, su voz quebrada pero aún con un tono de resentimiento. «Si quieres ser así, perfecto. Pero cuando te quedes sola en esta casa, cuando no tengas a nadie que te visite, cuando seas una anciana amargada sin familia, recuerda que tú decidiste esto». Sus últimas palabras antes de irse fueron una amenaza velada y un intento de hacerme sentir culpable por las consecuencias de sus propias acciones. Escuché sus pasos alejándose hacia el auto, la puerta cerrándose con fuerza, y el motor encendiéndose. Las llantas rechinaron nuevamente cuando salió de mi entrada, probablemente dejando marcas en el pavimento. Cuando el sonido del motor se desvaneció completamente, me levanté de mi silla y caminé hasta la puerta principal. La cerré con llave y puse la cadena de seguridad. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente y sin interrupciones. 3 meses después de aquella noche, cuando Amanda golpeó mi puerta sin obtener respuesta, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Un rumbo que nunca había imaginado posible a los 69 años. La primera llamada que recibí fue de Valeria, mi nieta de 15 años. Era la hija de mi hijo menor, que había muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 5 años. Desde entonces, había vivido con su madre en otra ciudad, y nuestro contacto había sido mínimo debido a la distancia y las circunstancias difíciles. «Abuela Teresa», me dijo con una voz dulce que me recordó inmediatamente a Amanda cuando era niña. «Escuché lo que pasó con mamá Amanda en su boda. Quería llamarte para decirte que lo siento mucho». Me quedé sin palabras por un momento. «¿Cómo te enteraste, mi niña?» «Mi mamá habló con la tía Celia»,
Y ella le contó todo. También me dijo que tú fuiste quien pagó la universidad de Amanda y que la habías estado ayudando económicamente todos estos años. Valeria. Abuela, quiero que sepas que yo nunca te trataría así. No entiendo cómo Amanda pudo ser tan cruel contigo después de todo lo que hiciste por ella. Esa conversación con Valeria fue el comienzo de una relación que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar completamente. Comenzamos a hablar por teléfono una vez por semana, y pronto descubrí que tenía una nieta inteligente, cariñosa y llena de sueños para su futuro. Abuela, quiero estudiar medicina, me contó en una de nuestras llamadas. Pero mi mamá dice que es muy caro y que no podemos permitírnoslo. ¿Qué tan buenas son tus calificaciones?, le pregunté. Soy la segunda mejor estudiante de mi clase. Mis maestros dicen que tengo muchas posibilidades de conseguir una beca parcial, pero igual necesitaríamos dinero para los gastos que no cubre la beca. Esa misma semana, llamé a Alfredo para discutir una nueva reestructuración de mi fondo fiduciario. Quiero establecer un fondo educativo para Valeria, le dije. Algo que cubra completamente sus estudios universitarios y de medicina, si esa es la carrera que elige. ¿Cuánto dinero estás pensando apartar para eso? $200,000. Suficiente para que pueda estudiar en la mejor universidad sin preocupaciones financieras. ¿Y el resto del fondo? El resto quiero donarlo a causas que realmente importen. Quiero crear becas para madres solteras que quieran estudiar una carrera. Quiero apoyar a organizaciones que ayuden a mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Alfredo procesó mis instrucciones en silencio antes de responder. Teresa, ¿estás completamente segura de esto? Una vez que dones ese dinero, no habrá manera de recuperarlo. Estoy más segura de esto que de cualquier decisión que haya tomado en mi vida. Mientras Alfredo preparaba los documentos para la reestructuración, comencé a recibir llamadas ocasionales de Juan. Amanda había perdido su apartamento y su auto, tal como habíamos anticipado. Habían tenido que mudarse a un apartamento pequeño en una zona mucho menos exclusiva de la ciudad. ¿Cómo está manejando Amanda los cambios?, le pregunté en una de nuestras conversaciones. No muy bien, admitió Juan. Sigue culpándote por arruinar su vida. No ha aceptado ninguna responsabilidad por lo que pasó. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú con toda esta situación? Juan suspiró profundamente. Honestly, señora Salinas, nuestro matrimonio está pasando por momentos muy difíciles. Descubrir que Amanda me había mentido sobre tantas cosas, ver cómo reaccionó cuando la confronté con la verdad, me hizo darme cuenta de que tal vez no conocía realmente a la mujer con quien me casé. Eso debe ser muy doloroso para ti. Lo es. Pero también ha sido revelador. Amanda espera que yo encuentre la manera de mantener el estilo de vida que ella tenía antes, como si fuera mi responsabilidad reemplazar el dinero que venía de usted. 6 meses después de la boda, Juan me llamó con noticias que no me sorprendieron completamente. Amanda y yo nos estamos divorciando, me dijo sin preámbulos. Lo siento mucho, Juan. No lo sienta. Sinceramente, creo que es lo mejor para ambos. Amanda ha dejado claro que no puede aceptar vivir sin el nivel de comodidad al que se había acostumbrado, y yo no puedo ni quiero vivir con alguien que valora más el dinero que las relaciones genuinas. ¿Qué va a hacer Amanda? Se está mudando con una amiga que tiene un apartamento en el centro. Dice que va a encontrar un trabajo mejor pagado y que va a reconstruir su vida sin la ayuda de nadie. Parte de mí, la parte que había sido madre durante tantos años, sintió una punzada de preocupación por Amanda. Pero esa preocupación fue rápidamente reemplazada por la comprensión de que ella había elegido este camino con plena conciencia de las consecuencias. 1 año después de la boda, recibí una visita inesperada. Era Valeria, que había viajado desde su ciudad para pasar el fin de semana conmigo. Tenía 16 años y había crecido hasta convertirse en una joven hermosa e inteligente. Abuela, tengo algo que contarte, me dijo mientras tomábamos té en mi jardín. Recibí una beca completa para estudiar premedicina en la Universidad Nacional. Mi corazón se llenó de orgullo y felicidad. Eso es maravilloso, mi niña. Y también recibí la confirmación de que el fondo educativo que estableciste va a cubrir todos mis gastos durante la carrera de medicina. ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento increíblemente agradecida, pero también me siento responsable.
Sé que este dinero representa años de tu trabajo y sacrificio. Quiero que sepas que no lo voy a desperdiciar. Valeria, lo único que necesito de ti es que seas feliz y que uses tu educación para ayudar a otros. El dinero es solo una herramienta para conseguir esos objetivos. Esa tarde, mientras Valeria me ayudaba a podar las rosas en el jardín, me contó que había visto a Amanda algunas semanas atrás. ¿Cómo está?, le pregunté, sorprendida por descubrir que todavía sentía curiosidad sobre mi hija. Se ve diferente, más delgada, más cansada. Estaba trabajando como mesera en un restaurante del centro. ¿Hablaste con ella? Traté de hacerlo, pero cuando me vio, se dio la vuelta y se fue. Creo que le recordé demasiado a ti. Esa noche, después de que Valeria se fuera a dormir, me senté en mi silla favorita junto a la ventana y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida durante el último año. Había perdido a una hija, pero había ganado una relación hermosa con mi nieta. Había renunciado a una fortuna, pero había encontrado propósito al ayudar a otras mujeres a través de las becas que había establecido. Había experimentado la traición más profunda, pero también había descubierto mi propia fuerza y dignidad. 2 semanas después, mientras revisaba el correo, encontré una carta que no tenía remitente. La abrí con curiosidad y descubrí que era de Amanda. «Mamá», comenzaba la carta, «sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesitaba escribirte esta carta». Continué leyendo con el corazón acelerado. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó entre nosotras. Trabajar en el restaurante, vivir en un apartamento pequeño, tener que contar cada dólar que gasto, me ha dado una perspectiva que nunca había tenido antes. Por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa trabajar realmente duro por dinero que necesito para sobrevivir. Y por primera vez, entiendo un poco de lo que tú debiste haber sentido todos esos años cuando trabajabas múltiples empleos para mantenerme. No te estoy escribiendo para pedirte que restablezcas el fondo fiduciario. Sé que perdí ese derecho cuando decidí tratarte como lo hice en mi boda. Te estoy escribiendo porque finalmente entiendo que lo que hice estuvo mal, profundamente mal, y quería que supieras que me arrepiento. No espero que me perdones. No espero que quieras verme o hablar conmigo. Solo quería que supieras que he aprendido la lección, aunque haya sido de la manera más difícil posible. Espero que hayas encontrado paz y felicidad en tu vida. Te lo mereces más que nadie. La carta estaba firmada simplemente Amanda, sin el con amor o tu hija que habría estado allí antes. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi mesa de noche. No era una disculpa perfecta, pero era real. Era un reconocimiento genuino de sus errores, sin excusas ni justificaciones. Tal vez algún día podríamos tener una conversación. Tal vez algún día podríamos comenzar a reconstruir algún tipo de relación. Pero si eso nunca sucedía, ya había encontrado mi paz. Me levanté y caminé hasta el espejo del pasillo. La mujer que me miraba desde el cristal tenía 69 años, cabello canoso y arrugas que contaban la historia de una vida llena de trabajo duro y sacrificio. Pero también tenía ojos brillantes, postura erguida y una sonrisa tranquila. Era la imagen de una mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, que los límites no son crueldad, y que a veces la decisión más amorosa que puedes tomar es permitir que las personas experimenten las consecuencias de sus propias acciones. Cuando trataron de borrarme de la historia, yo escribí mi propia historia con silencio, dignidad, y la firme convicción de que nadie tiene derecho a quitarte tu valor, sin importar cuánto hayas amado o sacrificado por ellos. Y esa historia,